Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a continuar con esta serie que iniciamos de funciones y hoy vengo con esta pregunta o este título. Recuerden que en un primer video estudiamos una definición clásica, intentamos interpretarla y avanzamos un poco sobre esto que les voy a mencionar hoy con un poco más de detenimiento, que es el de cómo representamos funciones habitualmente, ¿no? Y entonces aquí les dejo tres palabras claves. Bueno, en esas formas de representar funciones puede ser a través de tablas, a través de fórmulas o a través de gráficas. Recordemos que eh, funciones son relaciones. Entonces la idea es cómo relaciono, eh, puede ser datos, información, eh, de distintas maneras. Entonces es común, por ejemplo, en estadística, presentar tablas al usuario o a la persona que viene a buscar la información. ¿Sí? Tablas. A veces las fórmulas, cuando hablamos de estadística, están como ocultas o no están presentes, o a veces son difíciles de determinar. Entonces están las tablas y también hay gráficas. Hemos visto gráficas de torta, de barra. Entonces es usual presentar la información, la relación entre variables o entre datos a través de estos elementos. Y cuando hablamos específicamente de relaciones que son funciones, esto tiene como un ciclo que es muy usual, sobre todo, como siempre digo, en el aula eh, de matemática de la escuela secundaria. Los profes solemos iniciar la definición de una función a través de una fórmula que la identifica, que la caracteriza. De esa fórmula vamos y armamos una tabla de valores y luego, con los puntos obtenidos en esa tabla de valores, armamos una gráfica de la función. Pero hay que tener en cuenta que eh, las tres formas de representación son eso, son representación de un mismo objeto, que es el que llamamos función. Son tres maneras diferentes de acercarnos a la función que estamos estudiando. Con el tiempo, uno, después de estudiar muchas funciones, por solo ver la fórmula, muchas veces ya intuye cómo va a ser una gráfica, e incluso las características que va a tener. Aquellos que son rápidos en el cálculo también pueden rápidamente determinar algunos valores. Incluso hay una suerte de truquitos para eso. De momento veamos estas tres formas de representar una función. En nuestro video anterior traigo un ejemplo que trabajamos. Es el siguiente. Aquí tenemos una fórmula, f de x igual a 3x menos 1. Recuerden que ahí la y está de manera implícita, entendiendo que y es igual a f de x. Esta es una función lineal, la relación es 3 por x menos 1, es decir, dado el valor de x, a ese valor lo tengo que multiplicar por 3 y luego le tengo que restar 1. Y así puedo entonces armar una tabla de valores como la que se ve ahí. Elegí una serie de valores arbitrarios, menos 2, 1 y 0 para x, y aplicando la fórmula, o sea, la cuenta que hay que hacer de acuerdo a esta función específica, obtengo los valores de y. ¿Y qué hice con los valores de x? Hice lo que la fórmula me dice que hay que hacer, ¿no? 3 por x menos 1. Nada más, no hay que inventarse nada porque la fórmula nos marca el camino. Hacemos las cuentas y así obtenemos, una buena tarea es verificarlo, los valores menos 7 en y para menos 2 de x, 2 de y para 1 de x y menos 1 de y para 0 de x. Ahora, rápidamente estas parejas las interpretamos como pares ordenados. No me lo escribí, pero lo vamos a dejar escrito. Acá hay pares ordenados. Los pares ordenados aparecen cuando empezamos el estudio de los sistemas de coordenadas cartesianas.
es decir, esa representación del plano cartesiano, de alguna manera es una forma que tenemos los matemáticos o las personas de ubicar un punto en el plano, como un sistema, bueno, precisamente de coordenadas. ¿Vieron? Cuando hablamos ahora, pásame tu ubicación en el WhatsApp y demás, y bueno, aparece un puntito, un mapa, pero si abrimos el mapa, aparece en un sistema, puede ser de Google Maps o de otros, y aparecen coordenadas. ¿Sí? Aparecen, de hecho, dos coordenadas, en latitud y longitud. Bueno, y eso son dos valores que nos ubican en el planeta. Bueno, esto es mucho más sencillo porque estos valores, el primero es un valor de X, el segundo es un valor de Y. Ese orden se conserva, se mantiene, es un acuerdo, una convención, pero se llaman pares porque son dos datos, y ordenados porque siempre va X primero y luego Y. Entonces, en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿qué es eso? Bueno, simplemente dibujar un eje horizontal al que llamamos X, ahí vamos a ubicar el primer valor, el valor de X, y luego, por el cero de ese eje X que trazamos de manera horizontal, trazamos un eje vertical por el cero, y hacemos coincidir los ceros de cada eje en un mismo punto. El eje vertical es el que llamamos Y, y de esa manera yo les explicaba cómo ubicábamos esos tres puntos en el plano. Voy a hacer acá aprovechar la parte cuadriculada que tengo para que se entienda. Vamos a hacer voy a hacer más zoom, pero ustedes van a ver, yo ya tengo el dibujo completo, pero quiero hacerlo para que se entienda. Trazo uno vertical Y, trazo uno horizontal X, y si ven los cuadritos chiquitos, esos van a ser mi unidad, y entonces ahí voy a ubicar menos 2, menos 7 es el primero. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a contar 2. Voy a contar 2, perdón, 2 hacia la izquierda porque es menos 2. Así que tengo menos 1, menos 2. Y luego tengo que ubicar el menos 7 en el eje Y, o sea que son 7 hacia abajo para contar negativos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego tengo que hacer este trazado, si no hace falta hacerlo trazado porque se ven las líneas, pero bueno, sería como destacar la recta que pasa por el menos 2 de X, la recta vertical que pasa por menos 2 de X, la recta horizontal que pasa por menos 7 de Y, y esas dos rectas se cortan en un punto. Ese punto es la ubicación en el plano que me marca este par ordenado que acabo de observar, ¿sí? Voy a borrar los puntitos para no mezclar eso. Entonces, ahora vuelvo a marcar este que se me borró. Y el punto en cuestión entonces es este. ¿Sí? Ese punto es el que corresponde a el par ordenado menos 2, menos 7. Y así voy ubicando cada punto en el plano. ¿Sí? Cuando ubico estos puntos voy a notar que están alineados. Si seguimos ampliando la tabla, ¿sí? Si seguimos agregando valores a X, yo podría seguir poniendo valores los que quiero, medio, raíz de 2, por ser complicado. Pero puedo poner números enteros, los números que quiera en este caso. Sigo agregando valores, voy a seguir encontrando valores de Y, por lo tanto sigo encontrando pares ordenados, por lo tanto sigo encontrando puntos en el plano. Si yo pudiera seguir con esta tarea hacia el infinito, vería que todos estos puntos empiezan a completar una recta, en este caso. Y es la que me da GeoGebra. Ahí está el gráfico, se los muestro, ya se los había mostrado en el otro video. Esa recta verde es el resultado de ver qué pasa con esta función para todos los valores de X. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando estudiamos el diagrama de Venn y dijimos, bueno, el conjunto de salidas como un globito
y tomo un elemento de ahí y lo llevo hacia otro globito que es el conjunto de llegada, es un valor de x, se le asigna un valor de y, decíamos. Bueno, eso está presente acá de otra manera. El conjunto de salida, en el caso de una representación gráfica, es el eje horizontal. El eje horizontal x viene a ser ese conjunto de salida. Los elementos están acá. Recuerden que en la recta numérica tengo todos los números reales. Y la línea verde, en este caso, esa recta verde, vendría a ser la regla de asignación, o sea, la f. ¿Sí? Esta línea verde es la función. Entonces, si de pronto quiero saber, ahora sin pensar ni en la fórmula, ni en la gráfica, ni en la tabla, y me dan solo la gráfica, y yo digo, ok, y entonces a x1, ¿qué valor de y le corresponde? ¿No? Entonces me posiciono, esto es muy importante que lo entendamos, posiciono en 1 de x, que es el que me interesa, miro la recta vertical, si no está la tendré que trazar, en este caso está, miro la recta vertical que pasa por 1, y esa recta vertical corta en algún lugar a la gráfica de la función que me dieron. ¿Sí? En este caso, trazo la recta vertical 1 y corta la gráfica a la altura de quién es la pregunta. Y si ven, ese punto de corte está a la altura del 2 de y. Entonces, así es como una gráfica me informa quién asigna a quién. ¿Sí? ¿Qué valor es asignado a un valor dado? Si el valor es 1, esta función le asigna el valor 2 de y. Podemos ver que al valor 2 de x se le asigna el valor 5 de y. Podría ver que, fíjense, el valor medio, que es la mitad entre 0 y 1, aproximadamente acá, se le asigna el valor 2/5 aproximadamente de y. ¿Sí? Podríamos hacer la cuenta y chequear que eso es así. Pero de momento me preocupa que se entienda cómo. De la fórmula puedo pasar a la tabla, de la tabla puedo pasar a la gráfica. Pero si me dan la gráfica, con la gráfica podría también armar una tabla, justo como les acabo de mostrar. Un poco más difícil es pasar de la tabla o de la gráfica a la fórmula. Por eso hay que estudiar cada caso particular. Pero bueno, aquí les dejo entonces cómo es que representamos funciones matemáticas, estas tres maneras de hacerlo, y que las tres formas son formas de representación de la misma función. ¿Sí? Más allá que utilicemos unas más que otras, son tres formas de hablar de exactamente lo mismo, de una relación entre dos conjuntos en las que hay una ley de asignación en la que a cada elemento del conjunto de salida se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. Y eso lo puedo mostrar con la gráfica, lo puedo mostrar con la tabla, lo puedo mostrar con una forma. Bueno, hasta aquí para que no se haga más largo y vemos cómo continuamos esta serie de funciones. Hasta pronto.